Gracias, Marcos. Un saludo afectuoso para todos. Buen jueves. Creo que en la temporada en que estamos de elecciones, en realidad la literatura también es una buena compañía. Hay una muy interesante, una segunda parte que publica de su texto, que en una primera oportunidad publicada en el año 2000 y ahora en el 2023, digamos la renovación o segunda parte, si se quiere ver así, de los switchers, le llama a su texto respecto de cómo se generan todas las oportunidades del voto que llaman cambiante, y que en realidad es un testimonio de cómo un hombre fundador de la organización internacional Gallup, en el capítulo América Latina, desarrolla este texto y lo hace a partir precisamente de cuáles son sus consideraciones después de 3 décadas de dirigir esa organización para América Latina, y también en lo que toca a 180 estudios que realizó en particular en la República Mexicana, y que lo ha seguido el caso desde el año 2000 a nuestros días, y que tiene varios hallazgos muy interesantes. Uno relativo a que lo primero que debemos tener en cuenta es que una circunstancia que él le llama la aprobación será muy distinta a la votación que se pueda generar en el año 2024. Él estima básicamente en 62, 61, 62% la aprobación de la gestión actual del presidente López Obrador, y en 41, 42% su voto en términos reales. Él hace, digamos, una recapitulación del año 2011, cuando decía que un año antes, siempre lo hace un año antes de la elección presidencial, había 40% de electores que ya habían decidido en la República Mexicana su voto. En 2017 eran 50% quienes habían hecho ya esa decisión. Hacia 2023 tiene ya una estimación del 81, 82% de quienes ya han tomado esa decisión. Y ahora creo que la parte, digamos, donde pone su interés es lo que en la circunstancia de los indecisos, en donde él separa ese 42% del voto. En todo esto en su libro, que se llama así, Switcher 2, que se puede ya consultar, y que lo pone en consideración a que ese 42% lo separa en dos partes. Una que es el 21% su voto duro, y otro que es el 21% restante, que son votos que pueden ser cambiantes, dado que están muy lejos del presidente, pero no radicalmente distintos o radicalmente lejos de él. Y también hace una consideración respecto de que esta idea de ese voto de 41, 42% se ha mantenido estable más o menos en estos 5 años de su gobierno. También pone la circunstancia de que hay el otro 58% que hace una alusión muy interesante de lo que se puede considerar que están abiertamente en contra del presidente. Dice que, bueno, lo separa también igual en dos segmentos. Hay un 33% que está abiertamente contra el presidente, un 35% que él le llama justamente ese voto cambiante o los switchers 2, en torno a que están muy lejos del presidente, y que ellos en todo caso definirán la elección del año 2024, se refiere desde luego a la presidencial. Y me parece que esa es una circunstancia de la parte cuantitativa, como la pone él de manifiesto. En la circunstancia también de lo cualitativo, añade que será una decisión que tendrá que tomarse en cuenta, porque ya no será una campaña en función de cuáles son los votantes que se está disputando en la arena política, dado que ya la gran mayoría ya ha tomado esa decisión. Y añade que, por tanto, ese 41 o 42% está ya en el techo o en el tope de la candidatura presidencial en el partido dominante. En el caso del otro 58%, dice que es una, digamos, es un voto que puede cambiar, y que también, en alusión a las llamadas candidaturas independientes, les concede una importancia marginal. Hace una recordación sobre lo que ocurrió en la elección pasada con la candidatura presidencial, por ejemplo, del Bronco, de carácter independiente, que terminó en el 4%.
La polarización también es un bloque de interés que aborda y dice que están ya definidos claramente a favor y en contra cuáles son los segmentos de votación que se han estudiado, que lo ha hecho a través de 181 estudios en ese rubro, y insiste en esa particularidad de quiénes son los llamados votantes cambiantes o switchers 2, y se refiere a que la parte cualitativa en la que se va a enfrentar desde el partido dominante la campaña estará marcada por una retórica del presidente donde lo más importante va a ser el hacer alusión a que se trata del personaje quien de modo más efectivo ha hecho un manejo del poder, desde luego para él, para su grupo, mucho más intenso que en los sexenios anteriores. Y también la idea cualitativamente, digamos, más exitosa ha sido la idea del resentimiento. En el caso de los segmentos de los votantes cambiantes, que son divididos en esas dos partes, que son unos abiertamente anti-AMLO y otros que pueden tener alguna consideración de que están muy lejos de él, pero que no necesariamente puedan constituirse como esa idea del voto duro, la primera parte, y la segunda de plano los que están a favor del presidente. En ese segmento hemos llegado a ese clima, dice, de polarización, y creo también que añade que la otra consideración que tiene que ver, que es muy importante, de poner en la mesa cuál va a ser, por ejemplo, el manejo que se haga desde el punto cualitativo de si se pone en un tono el elector al momento ya de tomar su decisión, si al considerarse como una campaña o sublime o vulgar, como le llama el propio autor, el salir a considerar el sentido de su voto, aunque ya haya tomado esa decisión. Y, por tanto, el partido dominante enfatiza mucho esta idea de que tendrá en el resentimiento el hacerse sentir mal, hacerme sentir como víctima, como su principal aportación de cara a la próxima campaña, con lo cual, dice, no es una campaña que se debe observar del lado de la oferta, sino en todo caso de la demanda. Y también la idea, digamos, de esa parte del resentimiento es lo que él añade una consideración que es muy útil para aquel elector que quiera cambiar el sentido de su voto. Dice que eso se arregla o se combate con la idea del arrepentimiento, con lo cual él pone a ese segmento con el número de 35% que pueden constituirse como los votantes cambiantes, que es su hipótesis justamente de trabajo en ese texto, muy interesante respecto de lo que puede venir para el piso que ha constituido el presidente de su voto duro durante estos 5 años, que lo trató muy bien en la primera parte de su libro, que se trató justamente de la campaña presidencial del año 2000. Por tanto, los segmentos que están ya analizados y que están muy claros, que es algo, digamos, que no había registrado su propia investigación, habla justamente de aquellos votantes que, cómo ha subido de una manera tan intensa aquellos que ya han decidido el sentido de su voto. Si lo vemos en perspectiva, en 2011 habían tomado ya la decisión alrededor de 40-41%, y hoy, dice, en 2023, en noviembre, la han tomado ya el 81-82% de los votantes, después de hacer justamente durante esos 5 años, estudios electorales por el país, y que alimentan esa idea de su propia hipótesis de trabajo, considerando la región en México en particular desde el año 2000. Y también la otra parte que es, digamos, notable en su hipótesis de trabajo tiene que ver con el 35% que en su consideración serán, digamos, el segmento que va a tomar finalmente la decisión de lo que va a definir en un sentido o en otro la elección del próximo año. Y Gabriel González Molina, el autor de este texto, que está ya, que se puede revisar, habla justamente de esa característica.
si en su opinión de la idea del resentimiento como el activo principal de la emoción que pondrá el partido dominante, se dice que ya no crecerá en la parte cualitativa y que más o menos la estimación promedio que tuvo de éxito sus estudios en el año 2000 tuvo un margen de error de 0.25% respecto a su estimación de cómo se iba a comportar el sentido del voto en esa elección, y en 2018 su margen de error fue del 1.6, y claro, con mucho más, mucho mayor éxito en 2000 y 2006, que es justamente donde se basa su aportación de la primera parte del llamado Switchers 1 en el año 2000. De ese modo y manera creo que está colocado que él piensa sobre todo que en el caso muy importante, será muy importante el caudal de votación que haya para el próximo año, porque termina diciendo que con el 50% de la participación electoral, pues sería un incentivo muy importante para, en su opinión, para la victoria del partido dominante, y que con el margen del 64 a 67% de participación del votante, allí pierde, no importa si esté un tercer candidato o no. Con lo cual me parece que es una información que para el votante, aquellos llamados que se puedan considerar en ese segmento de los switchers 2, de los votantes cambiantes, pueda significar una aportación, si es que todavía no del todo ha generado ya su propia decisión, y considerar precisamente que los votantes en las campañas político-electorales todo el tiempo toman decisiones. Marcos, buen día.